La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Para analizar el tema está con nosotros Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Abogado, siempre es un gusto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Gisela, buenas tardes. Un abrazo para usted y un saludo para los amigos de Notimundo. Muchísimas gracias. Abogado, para entender un poquito el contexto de lo que está pasando, entiendo que la Unidad Técnica Legislativa presentó ya un informe de 88 páginas donde se señala que la propuesta legal no cumple con el principio de que no trate diferentes temas en un solo cuerpo legal, por lo que recomienda no calificarlo. Si bien el informe de la Unidad Técnica no es vinculante, sí es una herramienta para que el CAL tome una decisión sobre si califica o no este proyecto. Explíquenos usted que sabe del tema. ¿Tiene el informe de la Unidad Técnica correspondencia con la norma constitucional? Ahora, lo primero que sí llama la atención es que se le entregue a este órgano interno de la Asamblea Nacional una facultad que constitucionalmente solo recae en un órgano que se llama Corte Constitucional. Es decir, si usted revisa la Constitución, artículo 436, número 1 y 429, el único órgano que puede determinar si un precepto normativo viola la Constitución por el fondo o por la forma es la Corte, no la Unidad de Técnica Legislativa, no el Consejo Administrativo de la Legislatura, pero ocurre que con las últimas reformas a la Ley de la Función Legislativa de noviembre del año anterior, se le entrega a esta Unidad de Técnica Legislativa esta posibilidad de hacer un informe, como usted bien señalaba, no vinculante al CAL, respecto del cumplimiento de los requisitos formales que el artículo 136 de la Constitución establece para el caso del tratamiento de los proyectos de ley. Claro, esto tiene una razón de ser. La Constitución condiciona el tratamiento de un proyecto de ley, incluyendo a los de urgencia económica, al cumplimiento de los requisitos. Ahora, lo que no puede hacer la Unidad de Técnica Legislativa es recomendarle al CAL no dar trámite a un proyecto de ley por argumentos de inconstitucionalidad, porque, insisto, esa no es competencia jurídicamente establecida para este órgano. Entonces, sí me ha llamado la atención leer cuestiones tales como que el proyecto de ley tendría posibles vicios de inconstitucionalidad material o por el fondo, es decir, que contravendría la Constitución, y en base a eso recomendarle al CAL no calificar al trámite. Y en el caso puntual del tema que ha generado discusión, que es este no cumplimiento del requisito de unidad de materia, también me llama poderosamente la atención que no se hayan acatado los precedentes de la Corte Constitucional que ha dictado respecto a lo que se debe entender por unidad de la materia. Digamos, uno puede estar, digamos, en contra o a favor de lo que ha dicho la Corte Constitucional respecto a cuándo se afecta el principio de unidad de la materia, pero en lo que no cabe discusión alguna es que la legislatura, incluyendo el CAL y sus órganos internos, están sometidos a los precedentes de la Corte que son constitucionalmente vinculantes. Y la Corte ha dicho una cosa lineal, la Corte anterior y la Corte actual, que la unidad de la materia se afecta o genera un vicio de inconstitucionalidad formal en un proyecto de ley o en una ley, solo si uno o varios preceptos de este cuerpo normativo no tienen una relación o una conexión razonable, lógica o argumentada en torno al eje temático del proyecto de ley. Solo en este caso se puede declarar una inconstitucionalidad formal, pero eso solo en manos de la Corte. Ok, ahora, según su criterio constitucional, ¿está el proyecto de ley del Ejecutivo incumpliendo con el principio de unidad de la materia o no? ¿Usted ha analizado la ley? A ver, vamos. Si es que uno revisara el artículo 136 de la Constitución, uno diría, no, naturalmente el proyecto de ley tiene al menos dos componentes importantes, un eje tributario y un eje laboral, y probablemente muchos de esos no van a tener esta conexión que ha exigido o que exige la unidad de materia. Pero lo que digamos nosotros poco importa frente a lo que se ha señalado la Corte Constitucional en sus precedentes. El asunto es que los precedentes de la Corte, que insisto, son vinculantes, son además lo suficientemente amplios y ambiguos, si usted quiere, para permitir hacer lo que se ha hecho en el pasado. Correa, Moreno, Yamil Mawad, Gustavo Noboa presentaron leyes trole sin ningún problema, y resulta que los tribunales y las cortes constitucionales de la época, insisto, y la actual, han permitido que ello ocurra. Entonces, más allá de lo que uno estime,
de si se cumple o no se cumple el requisito, es que para darle trámite o para legislar hay que observar, entre otras cosas, los precedentes de la Corte. Y la Corte, vuelvo a insistir, ha sido permisiva absolutamente con esto. Por lo tanto, si es que el CAL hoy observa, más allá del informe que no le vincula, lo que ha dicho la Corte Constitucional, sí, el proyecto de ley debería ser admitido al trámite y pasar ya a su tratamiento en comisión especializada permanente. Y si, suponiendo que el proyecto de ley no puede incluir reformas en diferentes materias, y es decir, acoge el CAL, lo que está diciendo la unidad técnica, ¿cuál hubiese sido el camino correcto? Porque obviamente se está analizando la unidad técnica, si bien puede o no acogerse el CAL, porque no es vinculante, y como usted dice, también hay que acoger lo que dice la Corte Constitucional. ¿Cuál hubiese sido el camino correcto, más bien, para evitarnos esto? A ver, yo hubiese, si usted me pregunta si a mí el presidente de la República me hubiese pedido un consejo, que por supuesto no me lo ha pedido, pero si yo tuviese capacidad de decisión, hubiese aconsejado que primero se presente un proyecto de ley exclusivamente en materia tributaria, calificado como de urgente económico, que dentro de los 30 días que el artículo 140 de la Constitución le da a la legislatura, se trate y se debata y se apruebe, ojalá, este proyecto de ley, y que una vez que ello ocurra, se presente sucesivamente un segundo proyecto de ley relativo a los temas laborales, también calificado como de urgente en materia económica, para que asimismo se observe el plazo constitucional de los 30 días. ¿Por qué le digo esto? Porque la Constitución, en el mismo artículo que le estoy señalando, impide tramitar simultáneamente más de un proyecto de ley en materia de urgencia económica. Por eso es que los jefes de Estado suelen presentar estas leyes trole, ¿no? Condensar en un articulado bastante extenso reformas a diversos cuerpos normativos, precisamente por esta prohibición constitucional. Entonces, como hay esto, hubiese sido más recomendable presentar uno por uno los proyectos de ley. De hecho, si es que hoy en la tarde-noche el CAL decidiese desoír los precedentes de la Corte, aunque no nos gusten, y devolverle el proyecto de ley al presidente de la República, digamos, esa sería una de las alternativas a seguir. Esa sería una de las opciones, entonces, si es que en caso de que el CAL no calificara el proyecto. Pero siempre va a haber el riesgo, ¿no? El gobierno no tiene votos, notoriamente no tiene operador político para conseguir esos votos en el CAL, en las comisiones y en el Pleno, y por supuesto que el hecho de que usted lo presente en orden tampoco le va a asegurar que su proyecto de ley sea tramitado y aprobado en la Asamblea Nacional. Entonces, sin lugar a dudas, sigue siendo una apuesta riesgosa para el gobierno. Y obviamente esto ya genera un problema más frente a todos los problemas que tienen por la incapacidad de conseguir los votos dentro de la Asamblea. En el caso de que se dé, por ejemplo, una consulta popular, como han venido anunciando, ¿se pueden hacer los cambios a las, creo que son 30 leyes vigentes que espera el gobierno a través de una consulta popular? A ver, esa es otra de las alternativas. Yo al menos creo que hay 4 caminos frente a un rechazo del CAL esta noche respecto al proyecto de ley. La primera, la que le he comentado. La segunda es la que usted trae a colación, que también ya se ha estado discutiendo, la posibilidad de someter a consulta popular el proyecto de ley. Para eso, el artículo 195 de la ley electoral precisamente no solo que habilita al jefe de Estado a someter a consulta popular proyectos de ley, por lo tanto sería jurídicamente viable, pero pone una condición, que el proyecto sea negado o rechazado en la Asamblea Nacional. Desde mi punto de vista, a mi juicio, creería que con el rechazo hoy en el CAL bastaría para cumplir esa condición establecida en la ley orgánica electoral y se podría someter a consideración ciudadana vía consulta popular. Ahí digamos que el gobierno podría barajar 2 alternativas de cuestionario. Digamos, usted podría hacer lo que en su momento hizo Correa en algunos casos, que es consultar a la ciudadanía sobre una idea de legislar. Es decir, por ejemplo, si es que está usted o no de acuerdo con que la Asamblea Nacional, en el plazo improrrogable de, le pongo, 30 días igual, discuta, debata y apruebe el proyecto de ley creando oportunidades. Es decir, solamente una idea de legislar. La ciudadanía ha decidido que esa ley exista y la Asamblea Nacional, de conformidad con el 106 de la Constitución, tendría que acatar esa decisión popular que es de cumplimiento inmediato y obligatorio. La otra alternativa, que digamos no sería técnicamente la más adecuada, es la que usted plantea, que igual vía consulta popular
se someta a consideración ciudadana directa por la vía de un referéndum el texto concreto del proyecto de ley, es decir, los más de 300 artículos, pero claro, sería una locura. Si usted llama a la ciudadanía a las urnas y le entrega, además de la papeleta, un fajo de 200 y pico de páginas para que en ese momento se lea el proyecto de ley, porque seamos honestos, ningún elector va a sentarse a estudiar a conciencia y previo a ir a las urnas el proyecto de ley de más de 300 artículos, digamos, eso sería bastante complicado. Entonces, si es que vamos por la alternativa de una consulta popular, digamos, lo ideal sería ir por esta segunda subalternativa, llamémoslo así. Ahora, ayer justamente conversaba con Alexandra Vela sobre el tema, con la ministra de Gobierno, sobre qué pasaría si se niega el proyecto, cuál es el plan B. Me dijo, no hay ningún plan B, ese es el proyecto que tiene que ir, ¿no? Entonces estamos viendo como que se le cierran las opciones al gobierno, y con la experiencia que ya tuvimos del gobierno anterior, en donde varios proyectos de ley urgentes, económicos, se le cayeron al gobierno por la falta de diálogo, por la falta de consensos, me parece que se están un poco lanzando al vacío. Sí, digamos, yo no creo que haya que confiarse tanto de que no haya plan B. Yo me imagino que el equipo jurídico del gobierno tiene un plan B, a más de la consulta popular. Digamos que las otras dos alternativas, una es muchísimo más drástica y la otra es como que la menos drástica. Digamos, una tercera alternativa sería entender que a través de esta negativa la Asamblea Nacional está obstaculizando o está obstruyendo la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, y eso constitucionalmente es causal de disolución de la Asamblea. Es decir, podríamos acudir incluso a la famosa figura de la muerte cruzada, ¿no? Eso allanaría momentáneamente en el corto plazo el camino del gobierno para implementar toda esta serie de reformas sin necesidad de pasar por la Asamblea, porque la Asamblea se va a su casa, el gobierno se queda gobernando, valga la redundancia, con decretos ley en materia económica, solamente sometidos a control de constitucionalidad de la Corte. Pero, claro, ¿por qué esta alternativa no se la toma de entrada? Porque, claro, vienen las elecciones anticipadas y también nadie se está le puede asegurar al Guillermo Lasso ganar una elección anticipada. Digamos que otra alternativa que creo yo que la estarán estudiando es probablemente presentar o volver a presentar el proyecto de ley, pero igual separarlo, es decir, presentar un proyecto de ley de urgencia económica y simultáneamente presentar, para que siga por la vía ordinaria, es decir, no por la vía de la urgencia económica, el proyecto de ley laboral. Pero volvemos al mismo punto de discusión, no tenemos los votos. Probablemente entonces lo que haya que ir pensando ahí es en conseguir un estratega político que ayude a tender puentes de diálogo y de consenso para conseguir los votos en la legislatura. Pero creo yo que hay posturas políticas lo suficientemente decantadas como para saber que con la Asamblea Nacional el gobierno no puede contar para mayor cosa. Y lo que dicen muchos expertos también es que el diálogo, los consensos se debieron dar antes de llegar a este punto, ¿no? No ahora buscar ya con la ley presentada, pues tratar de generar consensos. Sí, efectivamente, ahí yo creo que ha fallado totalmente la estrategia, no sé si llamarla política del gobierno, para tratar de mejorar la relación que hace meses ya viene estropeada con la Asamblea Nacional, y sin duda alguna esa es una equivocación. Ojalá, si es que hoy se produce este evento no consentido del rechazo, por lo menos pues haciendo también una especie de mea culpa, se corrijan errores y se vuelva a presentar el proyecto de ley, pero digamos esta vez tratando de esquivar o de no darle motivos y pretextos a la legislatura también para evadir. Digamos, yo creería que sería un error desde el punto de vista incluso democrático devolverle al presidente de la República un proyecto de ley que en todo caso pudiese ser debatido, discutido en la Asamblea Nacional, porque la Asamblea no está obligada a aprobar tal cual el proyecto, es decir, podría modificarlo, agregar articulado, restar articulado, y me parece que en eso también, digamos, hay una falta de responsabilidad de la legislatura de pretender tomarse de estos aspectos formales para decir, no, es que ahora sí el artículo 136 de la Constitución importa, ahora sí la unidad de la materia importa, cuando en el pasado, pues, ese artículo fue
sobrepasado y violentado abiertamente, ¿no? Y curiosamente el argumento más férreo de defensa de la Constitución ahora proviene del correísmo, digamos, una agrupación política que en el pasado hizo lo que quiso con los proyectos de urgencia económica. Pero creo que ahí lo que usted dijo es clave, ¿no? Para eso están los legisladores, para legislar, para analizar toda la ley completa y decir, bueno, esto hay que cambiar, esto hay que mejorar, esto no desecharla porque políticamente no me parece, ¿no? Yo creo que para eso están, para eso los elegimos, para que dialoguen, analicen, para que legislen. ¿No? Sí, es que eso no es un tema de solo para eso los elegimos. Esa es su obligación constitucional. Su obligación es tratar, debatir el proyecto de ley. Yo insisto, podemos discutir esta vida y la otra si el proyecto cumple o no cumple con la unidad de la materia. Es una cuestión de subjetivismos o de criterios entre distintos colegas. A la larga, la jurisprudencia de la Corte, insisto, es no solo vinculante, sino lo suficientemente amplia como para permitir que este tema pase del análisis puramente formal y avancemos a debatir los temas de fondo en lo tributario, en lo laboral, en las comisiones especializadas permanentes, y que ahí, si es que el proyecto de ley merece ser mejorado, como creo que sí debe ocurrir, pues se lo haga, pero se lo haga discutiendo, debatiendo, porque lo otro es, digamos, esquivar la responsabilidad que tienen con el país y entonces, vaya y corrija su proyecto de ley para que el otro, en cambio, vuelva a presentar el proyecto de ley. Con argumentos y el día de mañana nadie nos asegure que el proyecto políticos. sea tratado. Yo le agradezco muchísimo, abogado. Gracias por habernos acompañado. A ustedes, un abrazo. Una buena tarde y gracias por el análisis. Ismael Quintana, abogado constitucionalista.